Hola y bienvenidos al Olimpo. Manteniendo el espíritu de estas fechas, hemos decidido grabar unas pequeñas historias de terror que hoy les contaremos en este episodio. Así que sin más preámbulos, apaguen la luz, dejen que la sugestión haga lo suyo y vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. Y la primera historia es una presencia desconocida. Andrea trabajaba como forense en la morgue de su ciudad. En 10 años había atendido muchos casos, incluso los delitos más escalofriantes que ocurrían. Sin embargo, la personalidad de Andrea era fuerte y estaba acostumbrada al trabajo. A pesar de los años, Andrea conservaba su juventud y su apariencia femenina, cargada de sensualidad. Las largas horas de trabajo abriendo cadáveres y haciendo autopsias no había opacado esa belleza enigmática que caracterizaba a la joven forense. La chica vivía sola en una casa enorme que había logrado adquirir con el dinero de su trabajo. No tenía pareja, pues las horas en el trabajo y su carácter fuerte no permitían que se diera la oportunidad de conocer a alguien. Una noche, Andrea atendió un caso especial. Se trataba de un hombre asesinado a cuchillazos por una mujer. De acuerdo a la investigación, el hombre se dedicaba a acosar mujeres y atemorizarlas con actos demoníacos, hasta ese día que alguien le dio su merecido. Andrea continuó su trabajo y se fue a casa para descansar. Entró a su habitación y de inmediato sintió un frío inexplicable, una presencia que jamás había sentido. Tomó una ducha con temor y cuando se recostó con las luces apagadas, comenzó a sentir ruidos fuera de la casa. Solo se le ocurrió grabar lo que ocurría y bajar a ver qué pasaba. En la sala no había rastro de nada. Repentinamente los ruidos se trasladaron a la habitación. Andrea se mostró atemorizada, se recostó en el mueble y ahí se quedó hasta el amanecer. Al día siguiente, al escuchar las grabaciones, pudo notar una voz masculina que decía: "Si volteas hacia atrás, será la última vez que veas en la vida". Andrea dio un sobresalto. No podría creer lo que estaba escuchando. Giró rápidamente la cabeza a sus espaldas por inercia y se quedó pasmada ante lo último que pudo ver. No des la vuelta. El siguiente cuento: Pedrito y Juanito, los gemelos traviesos. Pedrito y Juanito eran inseparables. No en vano eran hermanos gemelos y estaban entre los pocos niños de su edad que quedaban en el pueblo. Hacía años que la gente había empezado a migrar a la ciudad y los pocos jóvenes que permanecían en el pueblo lo hacían más por apego a sus mayores que por un deseo real de quedarse. Los padres de Pedro y Juan no eran la excepción. Más de una vez se habían planteado hacer maletas y arriesgarse a empezar una nueva vida en la ciudad, alejados de la monotonía del campo y el pesado trabajo de arar y sembrar los cultivos. Pero la idea de que sus hijos se criaran entre coches, humo y los peligros propios de las grandes urbes les frenaban. Aunque, claro, eso también tenía su contra. Los niños prácticamente estaban solos, no tenían muchos amigos con los que jugar. Los gemelos eran conocidos en todo el pueblo por sus travesuras. Es normal a esa edad que los niños sean inquietos, y más cuando se aburren por no tener amigos con los que correr y jugar. Pero los pequeños no paraban con sus pillerías, y muchos ancianos del pueblo ya estaban hartos de ellos. Incluso más de uno le había dado una bofetada a alguno de los gemelos, o había ido con el cuento a sus padres o al cura, quienes a su vez ya les habían pegado más de un tirón de orejas. Su curiosidad no tenía límites y aprovechaban cualquier despiste para colocarse en la casa de un vecino o espiar por una ventana. Como en todos los pueblos en el que residen los niños, había un viejo huraño
Uno de esos abuelos cascarrabias y con mal carácter, al que pocos echan de menos cuando mueren. Ese era el caso de don Vicente, que cuando falleció a los 75 años de edad no dejó más que una sensación de alivio entre sus vecinos. Ya había protagonizado algunas peleas por sus terrenos con familiares y propietarios de la zona colindante, así que la noticia de su muerte no tuvo demasiado impacto en el pueblo, aunque por supuesto llegó a los oídos de los gemelos, que no dudaron ni un segundo que tenían que ir a investigar. Nunca habían visto un muerto y su curiosidad fue tan grande que decidieron colarse a la casa de don Vicente cuando todo el mundo había salido del velorio. Lo de todo el mundo es más un decir de lo que pasó realmente, porque salvo a un plañerío de aficionadas a llorar sin motivo aparente en cada funeral que se celebraba en el pueblo, prácticamente no fue nadie a presentarle su respeto a don Vicente. Tal era el abandono del cadáver del anciano, que incluso faltando pocas horas para su funeral, ni siquiera le habían metido dentro de su ataúd y aún descansaba sobre una mesa a la mitad de su casa. Pedrito y Juan encontraron la casa vacía y las condiciones idóneas para saciar su curiosidad, por supuesto, y ver al muerto sin que nadie molestase. Con una total falta de respeto lo manosearon, le intentaron abrir los ojos y la boca, lo movieron los brazos como si fuera una marioneta y le imitaron mientras se reían de él, pero un ruido en la finca se alteró, les alertó. Corrieron hacia la salida, pero ya era demasiado tarde y sin saber ocultarse se metieron en un pequeño armario que estaba tirado a la mitad del suelo del recibidor. La voz de dos hombres reconocieron como el cura y el viejo herrero con el que había tenido problemas en el pasado. Sonó acercándose al armario. ¿Quién ha dejado esto aquí tirado? No se puede ni pasar al salón. Ya me contarás cómo va a pasar la gente a presentar sus respetos a don Vicente, dijo el cura. Tampoco creo que fueran a venir nadie. Don Vicente se ha labrado a pulso una reputación de maleducado durante años y no creo que le llore nadie en este pueblo. No hables así. El hombre ya está esperando el juicio de Dios, que es el único que tiene el poder de juzgar sus actos aseveró el cura. Ambos trataron de levantar el ataúd. Los niños, mientras los hombres hablaban, se habían escondido dentro por miedo y se dieron cuenta de que ya estaba lleno. ¿Ves? Aún quedan buenos samaritanos en el pueblo. Alguien nos ha facilitado el trabajo y ha metido a don Vicente en su caja. Llevémoslo a su descanso eterno, dijo el cura. Los niños escuchando toda la conversación desde el interior del féretro, pero en tanto el miedo que tenían al cura y al herrero, no quisieron revelar en realidad que eran ellos los que estaban dentro y quisieron esperar el momento adecuado para escapar. Nadie acudió al funeral de don Vicente, por lo que el cura, cansado de cargar con la caja y el supuesto muerto, decidió realizar una versión rápida de la misa. En 5 minutos ya había despachado la situación. Los niños, víctimas del calor y el aburrimiento, empezaron a sentirse muy cansados y casi sin darse cuenta se quedaron dormidos. No pasaron más de 40 minutos cuando un ruido en la tapa del ataúd les despertó. Paleteadas de tierra caían sobre la caja. Ya había sido sellada. Ni las patadas ni los gritos de los gemelos parecieron alterar al anciano enterrado, que era conocido en el pueblo por su sordera. Los niños quedaron enterrados vivos. Nadie se dio cuenta.
Los padres de Pedrito y Juanito se sorprendieron cuando estos no llegaron a la hora de la cena, pero supusieron que se habían quedado entretenidos jugando con algún vecino. Lo que les alarmó es que pasaban las horas y no aparecían por ninguna parte. Entonces comenzaron a buscarles y preguntar a todo el que se encontraba por las calles, pero nadie parecía haberlos vistos en todo el día. Asustados, llamaron a la Guardia Civil y una pareja de agentes se acercó cordialmente a las labores de búsqueda. La madre recordó la muerte de don Vicente y tuvo la intuición de que los niños probablemente fueron a curiosear, pero allí no encontraron más que el cadáver del anciano sobre la mesa del salón. Los vecinos se alarmaron cuando encontraron al muerto aún sin enterrar y rápidamente llamaron al cura. ¿Cómo? ¿Cómo que no está enterrado? Yo mismo le llevé al cementerio y tuve que darle una misa a la que ninguno de vosotros fue. Eso es imposible, padre. Don Vicente aún está sobre la mesa de su casa, pero el ataúd estaba lleno. Lo enterramos, si no fue a él a quien hemos sepultado. La cara de miedo de la madre se reflejó al instante, y conociendo como conocía a sus hijos, intuyó que ellos eran capaces de haberse metido dentro del ataúd en una de sus travesuras. Por más prisa que se daban en desenterrar el ataúd, parecía eterno, pero los habitantes del pueblo era tradición allí enterrarlo lo más profundo que era posible. De esta forma se podía sepultar en una tumba a varios familiares y se evitaban olores que se podían convertir en insoportable al visitar el cementerio en los meses más calurosos. Por este motivo, llevó varios minutos remover suficiente tierra como para poder abrir el ataúd. Lo que encontraron allí dentro fue un espectáculo escalofriante. Los niños habían muerto asfixiados, pero no sin antes luchar por sus vidas, intentando escapar. Se habían destrozado las uñas de las manos, arañando la madera, y sus pequeños cuerpecitos estaban cubiertos de sangre. Ella, en plena desesperación, habían tratado de romper la caja a golpes y se habían lastimado entre ellos. Y probablemente, fruto de la misma desesperación, habían acabado peleándose como animales acorralados, de modo que podían verse marcas de mordiscos y arañazos en los cadáveres de los gemelos. La abuela. Mientras Denise y Fernando se encontraban teniendo dificultades para conciliar el sueño, en aquella fría habitación del ático, los adultos en el salón hablaban sobre la precaria salud de la abuela, haciendo planes para su funeral. Pasada la medianoche, los niños aún permanecían con los ojos abiertos y las tripas gruñendo, pero tenían prohibido deambular por la casa después de que los hubiesen acostados. Aún así, esperando a que las pláticas terminaran, y a eso de las 3 de la mañana bajaron por un bocadillo. Justo a la mitad de las escaleras se encendió el radio, tocando una tétrica y sombría canción. Entonces los chicos volvieron arriba corriendo antes de ser descubiertos. Sin embargo, nadie vino para apagar el aparato, así que aprovecharon para ir de prisa hasta el refrigerador y tomar lo primero que tuvieran al alcance. Pero justo al cruzar el umbral de la cocina, vieron a la abuela meciéndose con cadencia de un lado a otro, siguiendo el ritmo y tatarateando la oscura tonada de la radio con una voz ronca y lejana.
Al sentir que los niños estaban a sus espaldas, les dijo que tomaran unas albóndigas y también les enseñó el escondite de las galletas secretas para que la comieran todos si así lo deseaban. Pero no dejó en ningún momento que le vieran la cara, pues temía asustar a sus nietos con aquellos ojos blancos, aquellos ojos vacíos, carentes de vida, pues llevaba ya un par de horas muerta. Bueno, esas fueron las 3 historias de terror. Si quieren saber más historias de terror, creepypastas, leyendas de cualquier tipo, dejen en los comentarios en YouTube o mándenos DM o en Instagram, comenten en Facebook o en Twitter y los estaremos leyendo. Si les gustó, se pueden suscribir al canal, darle seguir en las otras páginas, en Anchor del podcast. Les ha hablado Hades. Hasta la próxima, mortales. Nos vemos.